La Voz del Maule. Queremos hablar de cultura, del arte, de los panoramas que hay para invitar a todas las personas, y en específico para este día miércoles 26 de marzo. Queremos saber más de este cuento chileno. Le damos la bienvenida a su director y dramaturgo de un cuento chileno, que él es Daniel Acuña, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros, para que tú nos puedas contar de esta tremenda obra que se van a presentar este miércoles. Y partamos preguntándote que tú nos puedas contar cómo nace esta iniciativa, cómo ustedes se reúnen, porque yo estaba viendo un poquito acá información. Tú eres de profesión abogado, sí. ¿Cierto? Sí, abogado, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, gestor cultural y escritor de la región del Maule. Bueno, y mucho más, así que yo estoy resumiendo un poco cómo nace esta conexión de ser abogado, pero también es ser escritor. Sí, en concreto respecto de la compañía, empezamos a trabajar el año 2020, Teatro Niebla se llama nuestra compañía, y claro, desde mi profesión, desde mi mundo laboral, del derecho, sí, he intentado permear muchísimo las creaciones basadas o inspirando procesos que tengan que ver con marginalidades o con visibilización de problemáticas sociales asociadas a principalmente derechos humanos. Uh-huh. Y es como parte del hilo que tenemos. Actualmente esta obra es la tercera de una trilogía que yo estuve escribiendo sobre vulneraciones a los derechos humanos en distintos ámbitos. Yeah. Y en concreto acá estoy hablando de los derechos de la niñez y la adolescencia, y también relacionados a la equidad de género. Entonces como que desde ese área como que ahí logro poner un poco, claro, me conecto como desde la doctrina, por así decirlo, de la experiencia laboral también, y luego aplico también mi otro lado, que son mis otros estudios relacionados a lo que es el teatro, la dramaturgia y la escritura en general. Sí, porque conectarte con tu mundo, de tu profesión, a esto, claro, yo creo que a muchos se hacen demasiadas preguntas, pero escribir no es algo que también nació en el 2020, sino que de repente uno, el escribir, lo tienes desde muy pequeño. Claro, sí, o sea, escribo desde siempre y comencé un poco a profesionalizar esta pluma desde el año 2015 más o menos, que fue cuando estrené la primera obra profesional de teatro, que fue Hospital del Trueno en esa época. Luego publiqué 2 novelas a la fecha que son con el sello Rila Editores, novelas ya de literatura, que no tiene mucho que ver con el teatro, y luego seguí trabajando en la dramaturgia porque es lo que más me gusta, el teatro es lo que más me llama la atención. De ahí en adelante en algún momento me lancé a hacer dirección porque había estado estudiando el área ya, como que me había un poco profesionalizado al respecto, y ahora ya estoy como, me siento más capacitado para generar este trabajo profesional que llevamos con actores que son expertos en lo que están haciendo, y muy contentos también del resultado que estamos teniendo y de los procesos creativos que vamos viviendo. ¿Alguna de tus novelas es Alma es Más es la primera novela, sí, esa del 2015 también. Sí. Van a ser 10 años ya. Sí. Y la otra novela es María Baja, que María es del Baja. 2021. 2021. ¿Y las antologías de dramaturgia? Claro, publiqué, lo que pasa es que, como te contaba, esta es una trilogía de teatro del horror, así le pusimos. Un cuento chileno viene a cerrar este teatro del horror. Pero antes habíamos trabajado con otra compañía, de hecho, una trilogía de ciencia ficción. Yo estaba muy metido en la ciencia ficción por ahí por la pandemia. Entonces, luego de escribir las 3 obras, estrenarlas profesionalmente en sus ciclos, en sus circulaciones, etc., me aboqué a hacer la publicación del libro, y para mañana es una antología porque tiene 3 obras, que es Terrario, Super y Ram, y estas 3 obras están en este libro, que actualmente, bueno, están en todas las bibliotecas públicas del país porque es parte de este plan nacional de fomentar lo que es la industria de la creación escritural, pero también específicamente dramática, que no mucho se publica de dramaturgias. Entonces también ha sido como una bandera de querer dejar por escrito lo que hemos estado haciendo en las tablas. Bueno, y ahora llegamos hasta un cuento chileno. Sí. ¿Cómo nace este proyecto? Ustedes lo presentan porque aquí hay financiamiento también un poco por el Fondo de Fomento y las Artes Escénicas que de la convocatoria del 2024 del Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio.
Sí, o sea, en realidad, claro, trabajamos en base al financiamiento que existe, que en nuestro país es el financiamiento del Ministerio de la Cultura, que es un presupuesto muy mínimo para la cantidad de artistas que somos en el país, y eso es lamentable muchas veces, pero afortunadamente durante los últimos años hemos podido estrenar nuestros trabajos a raíz de ese financiamiento, que es el que permite levantar una obra de teatro con los sueldos y honorarios necesarios para todo el equipo, que somos bastante personas, o sea, muchas personas. Un cuento chileno comenzamos a trabajarla el año pasado, a principios del año pasado, luego de adjudicarnos este fondo. Yo comencé la escritura con un asesor dramatúrgico, que es un colega con el que he estado trabajando los últimos años, de Santiago, que es Cristóbal Pizarro. Y luego yo tomé nuevamente el texto que había escrito y lo replanteé para la dirección que yo mismo tenía que hacer, ya con el diseño escénico, que Matías Matacay hace este diseño escénico, y desde ahí tuvimos que ir cediendo la propuesta para lograr este proceso de montaje, que fueron los ensayos que tuvimos desde agosto a septiembre, octubre más o menos el año pasado. Y luego ya en enero tuvimos una apertura de proceso que se llevó a cabo en la extensión de la Universidad Católica, que fue bastante positiva porque pudimos probar con cierto público ciertos elementos de lo que era esta narrativa que estamos proponiendo, que es un poco novedosa en lo que plantea, porque habla de problemáticas bien profundas, bien densas, bien necesarias de hablar, claro, pero que no se suelen hablar. Entonces eso a veces es un poco problemático para los públicos, ¿no? O sea, hasta dónde quiero incomodarme, sí, cuánto permiso le doy cuánto permiso me piden como creador y cuánto permiso yo pido también a los espectadores. Pero funcionó muy bien, hubo muy buena recepción desde el tratamiento que llevamos de lo que es una problemática tan difícil y dura, y eso fue bueno porque nos permite ahora ya llegar al estreno puliendo lo que nos faltaba, pero con más seguridad de que el trabajo está funcionando, de que la estructura narrativa corre, y que además la gente logra llegar como a esta emoción y este traspaso, visibilización del horror que hemos estado viviendo hace tanto tiempo. Sí, oye, qué importante es poder conocer cómo ustedes se financian, porque aquí hay un trabajo, no es algo de semanas, sino que es un trabajo que de repente les lleva muchos meses de preparación. El hecho de como tú dices, muchos de quienes participan es su profesión también, claro, y viven de esto, necesitan un sueldo. Entonces es como bien invisible eso. Y como dices tú, esto de postular en los fondar, qué sé yo, que se presentan distintas herramientas para financiarse, no sean tan seguidas, sino que sean tan poco tiempo. Exacto. Y el problema que hay es que es un financiamiento anual. Entonces, por ejemplo, un cuento chileno partió el año 2023, probablemente en junio, porque en esa época más o menos son las postulaciones donde yo tenía ideas generales de lo que quería crear. Recién en junio postulamos a lo que era el proyecto, luego nos fuimos hasta el año siguiente, diciembre, el resultado, luego en marzo la organización de producción, recién en agosto del año siguiente comenzamos los ensayos, y ahora casi 2 años después tenemos ya por fin el estreno. Un proceso gigante, súper largo, y que además tiene aparejado costos y honorarios y artistas detrás que en la región viven de esto. Y además hay otra problemática asociada a los públicos, porque nosotros acá en región, por ejemplo, ahora vamos a tener una función única, que es lo que les hemos dicho bastante a nuestras audiencias para invitarles a participar, que no es lo que ocurre cuando vamos a Santiago, donde tenemos temporadas más largas. Nuestro anterior estreno fue Belleza Visceral, donde tuvimos 12 funciones en el Centro Cultural Matucana 100, que es un espacio de Santiago muy conocido en cuanto vinculado a las artes y las músicas. Tuvimos 3 semanas por allá, por ejemplo. Entonces ya tuvimos una serie de movimientos asociados a la obra que ahora no se produce en región, que sería ideal, porque acá no tenemos quizás las audiencias aún creadas para eso, ni las instituciones adaptadas a ese formato de propuesta. Sí, eso que dices tú es muy cierto, porque esto se da mucho, el teatro, las obras, se da mucho en Santiago. O sea, es que están los espacios, hay distintos teatros que son solamente para hacer presentaciones de este tipo, pero cuando llegan a regiones y en específico a la nuestra, existe solo el Teatro Regional del Maule el que tiene este escenario que ustedes necesitan. Entonces me imagino que también el poder agendar un día para poder presentarse, a veces no necesita solo uno, necesita más presentaciones para poder financiar la otra parte. Exacto, y eso es imposible también por el público. O sea, este teatro es muy grande, recibe una gran cantidad de personas. Los teatros en Santiago son más pequeños, entonces permite también que este ciclo de
temporada tenga su sentido, su curso. Pero acá es como si pudiésemos ingresar a toda la gente al mismo día, a la misma hora, a esta prueba. Y en realidad, claro, lo bueno es que tiene este calorcito del teatro, que es una función única y que es como una vez y nos quemamos, o sea, ahora lo damos todo. A diferencia de quizás las temporadas, que son todas funciones, entonces es diferente la energía. Pero quizás tenemos esa deuda pendiente. Nosotros en otros teatros acá en Talca hemos intentado hacer temporadillas. Hemos logrado, por ejemplo, en la extensión UCM, hacer ciclos de 2 o 3 días seguidos de obra. Si alguien no alcanzó a verla el primer día, puede ir a verla el segundo. O el boca a boca de alguien que dice, oye, voy a ver una, y porque está mañana, ¿te gustaría ir? Sí, y eso sirve muchísimo porque también le da movimiento a la obra. Todas las obras de teatro son, o sea, suceden en el acto y son únicas y irrepetibles, entonces el día siguiente puede cambiar. Claro. Eso también es interesante porque lo que ocurre en escena no es que aparezca textual, literal, como en las películas, sino que va mutando, y eso también es parte de esta disciplina tan clásica, ¿cierto? ¿Necesitan ustedes que existan más espacios para este tipo de presentaciones? Claro, no solo espacios, sino que más compromiso, y diría yo, de la ciudadanía. Claro, o sea, y de las instituciones hacia la ciudadanía, de entender también el teatro como parte de lo que se puede generar en el marco de programación. Porque tenemos las programaciones a veces los teatros con cine, otras actividades, se pierde un poquito a veces el sentido que se llama teatro, pero lo que menos tiene es teatro. Lo que a veces decimos, o sea, teatro, y tenemos de todo otro tipo. Y lo que menos hay es teatro como disciplina, digo. Claro, como el nombre lo dice. Como el nombre lo dice. ¿Cierto? Sí, así ocurre. Que existan y que se le dé la importancia que tiene el nombre de los espacios, como es el Teatro Regional del Maule. Hoy en día hay muchas comunas en la región del Maule que tienen sus teatros, por ejemplo Constitución, San Javier tiene un hermoso teatro, y así hay otras comunas que lo tienen. Y es importante también, como dices tú, no solo un día, porque la idea es que sus presentaciones sean mínimo 3, ni siquiera una, porque yo creo que muchos que van a ir van a contar lo que estábamos diciendo. Exacto. Y van a quedarse con las ganas de ver y van a tener que buscar dónde ustedes nuevamente se van a presentar. ¿Cuántos son más o menos los que participan en el escenario? ¿Cuánta gente? Claro, tenemos a los actores, que son en esta obra 4 actores en escena, pero tenemos el equipo detrás, que al menos son 2 técnicos, 2 personas en producción, estoy yo. Somos como 10 u 11 personas en el equipo como en total. Solo que, claro, se ven los 4 que son los que están actuando, pero el resto está un poquito atrás. Y además nosotros hacemos vínculo con otros creadores, pero que es más específico, por ejemplo, respecto de la fotografía, que tenemos una persona con la que trabajamos, y así como diferentes otras áreas asociadas a lo artístico. Pero en concreto el equipo en sí somos 10 personas como el equipo más cerradito. Daniel, y usted, aparte de presentarse en el Teatro Regional del Maule, que vamos a ir con el día y la hora y todo eso, ¿dónde más se van a presentar? Por ahora estamos en gestión de, o sea, por ahora tenemos una proyección de ir a Santiago, porque por el fondo adjudicado tenemos que presentarnos allá como es un requisito, una temporada. Es parte del requisito. Dentro de lo que convenimos en esta postulación, entonces estamos un poquito obligados a eso, entonces tenemos que ir hacia Santiago a generar una temporada ya. Pero además queremos de alguna forma transformar esto en una circulación e itinerancia regional. Y para eso justamente lo que tú decías antes es importante, porque hay teatros en la región que a veces, claro, tienen otras programaciones, y queremos nosotros llegar ahí un poco a invadir, como a contarles también el costo-beneficio que tenemos. O sea, en realidad es casi una oferta que les damos a veces, y a ver de dónde sacamos los recursos para llegar a esos lugares, pero darles a la ciudadanía de otros territorios también un espectáculo como este, que además está muy ligado a lo territorial. Por eso nos interesa, respecto a este proyecto, circular por la región, porque habla del campo chileno, habla del Maule, habla de personajes que habitan todos los territorios de la región, y eso es muy bonito. O sea, en el fondo, que el espectador sea una persona de contexto rural, quizás, que se enfrenta a estos personajes de contexto rural, qué choque cultural va a generar también. Entonces eso nos parece muy interesante y queremos verlo, y estamos gestionando para que así sea. Ojalá que funcione dentro de la... Tiene que ser así. Yo creo que eso depende de cada uno de nosotros, que nos empapemos de cultura, que aprovechemos los espacios, que aprovechemos la programación. Estas invitaciones son muy importantes, de saber el hecho de poder presentarte y conocer. Y en la comuna, cuando llegue a tu comuna alguien, lo ideal es que vaya a ver el teatro que hay, porque también a veces la audiencia ocurre así. Llega una obra de teatro, pero después no va a la audiencia de la ciudad, comunidad, lo que sea. Y eso hace que las personas que están a cargo digan, no viene tanta gente a ver la obra. Entonces, mejor
que también el público sea el que lo pide y participe de estas instancias de a poquito, como a ver si le gusta, probando por último, porque a veces uno dice el teatro, qué raro, pero de a poquito uno va armando y encontrándose ahí con algo que le gustó. Empapémonos de cultura. Siempre digo lo mismo, que nos tenemos que empapar de cultura y que nuestras autoridades puedan hacer muchas políticas públicas para esto, para tener los espacios, para que a ustedes les den esta posibilidad, no solo una vez al año, sino que sean más veces, que puedan ustedes optar a estos proyectos, porque necesitan financiar, necesitan sacar adelante ese proyecto que va a ser beneficioso. Y por supuesto, la cultura que tenemos acá en Chile, tenemos mucho talento. Hay mucho, sobre todo acá en el Maule, hay mucho talento. Sí, claro que sí. Bueno, y ustedes se presentan este miércoles a las 19:30 horas. Sí, el miércoles a las 19:30 horas, acá en el Teatro Regional. Las entradas ya están a la venta en Vivo Ticket, de hecho, hay hartas vendidas, así que les insto a que vayan a revisar sus ubicaciones, porque al menos las ubicaciones de la platea baja, creo que se llama, ya están cubiertas, pero estamos ahí súper contentos y animados de este estreno porque viene a cerrar un ciclo de proceso. Entonces la invitación está abierta para que nos acompañen este miércoles a las 19:30 horas en el Teatro Regional del Maule. Sí, y estamos viendo ahí imágenes de lo que va a ser esta presentación. Ahí un poquito ustedes tienen ahí las imágenes, fotografías de la presentación para este día miércoles a las 19:30 horas en el Teatro Regional del Maule. La compra de los boletos ustedes pueden ingresar a vivoticket.cl, son 5.000 pesos, como decías, Daniel. Tiene una duración de 70 minutos, ¿cierto? Sí. ¿Y las edades del público que pueden ir? Sugerimos mayores de 16 años, es la sugerencia. Igual no es que sea solo para mayores de 16 años, una sugerencia, porque también tiene que ver con el criterio familiar asociado a que la obra expone ciertas problemáticas vinculadas a las dinámicas intrafamiliares un poco conflictivas. Entonces, si los papás, me han preguntado hartos papás, si mi hijo tiene 15, ¿pueden oír? Yo le explico un poco que la obra expresa episodios de abuso psicológico, por así decirlo, o malestar emocional respecto de miembros de familia, que da para conversar, es lo que queremos hacer incluso futuro con estudiantes de enseñanza media, pero que a veces tiene que ser mediado, ¿cierto? Entonces el papá conoce a su hijo, conoce las conversaciones que puede o no tener con él, en base a eso puede invitarle y llevarle y tener después una conversación muy interesante, me imagino, sobre lo que es el buen trato, las buenas prácticas a nivel familiar. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de presentarse este miércoles? ¿Cómo hace el recibimiento de la gente? Estamos contentos porque, bueno, primero tenemos muchas entradas vendidas desde hace varios días, entonces eso también nos tiene súper motivados. Y segundo, probamos este trabajo antes, lo hemos perfeccionado, hemos trabajado muchísimo en él, creemos que tiene una verdad muy potente, es un trabajo muy emotivo, pero que viene desde un soporte muy interesante, que es el horror. A la gente le gusta sorprenderse, de pronto un susto, algo medio extraño, la existencia de unos monstruos, estas tramas medias contemporáneas, porque nos gusta mucho ver Netflix y qué buena. Como que nos entretienen ese tipo de trama, pero de pronto llegamos como a esta gran verdad, que es lo emotivo de este trabajo, que yo creo que habla de las niñeces que no pueden hablar, que no pueden decir nada porque están atrapadas en contextos familiares, rurales, etcétera, y yo creo que lo que más esperamos tiene que ver con eso, con generar una visibilización de una problemática para que la gente salga hablando, conversando de este tema, y eso también abre el debate sobre estas cosas que tenemos que hablar. Exactamente. Daniel, te queremos agradecer por habernos acompañado, por venir a nuestro matinal a contarnos estas buenas noticias, estos interesantes panoramas, donde fomentamos la cultura que nos hace tan bien a todos, aprovechar que todavía el tiempo nos acompaña para salir. Y bueno, y aunque llueva, truene, uno igual existen 1000 formas de protegerse y poder participar y poder estar en estos tremendos presentaciones que hacen, y sobre todo con esta tremenda puesta en escena que van a tener este miércoles a las 7:30 en el Teatro Regional del Maule con un cuento chileno. Así que muchas gracias, mucho éxito, y después nos cuentan cómo fue esa presentación. Súper, muchas gracias por la invitación a ustedes y esperamos que el público le haya llamado la atención al menos el trabajo, para que así nos puedan acompañar este miércoles a las 19:30 horas. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.